El PAN acaba de cambiar de presidente y no hubo sorpresas. Prácticamente toda la cúpula que está al control del partido eligió a Romero como su nuevo dirigente. Y esto habla de la descomposición política que tiene ese partido de derecha, en donde históricamente ha tenido esa preocupación de simplemente tener una lógica de grupos de poder de élite, en donde, a diferencia de otros partidos que en su momento podríamos decir que representa actualmente Morena y que representó el PRI, un partido de masa cercano a la gente, el PRAN siempre se caracterizó con ser un partido de adherentes y militantes, en donde simplemente los cuadros políticos eran de pequeñas facciones organizadas, entre comillas, de la sociedad, y de ahí salían los liderazgos que iban a buscar las candidaturas por parte de ese partido. En el caso del PAN, la descomposición llegó a tal grado de que en la Ciudad de México se tiene bien conocido y documentado, e incluso ya hay procesos jurídicos de los grupos políticos y empresariales que a la larga de tener el control político y territorial de algunas delegaciones panistas han tenido acuerdos políticos y económicos con grupos empresariales que se han dedicado a construir grandes estructuras inmobiliarias para hacerle gran negocio, y esto en términos políticos se le ha denominado el cártel inmobiliario, en donde han crecido de manera voraz la construcción de grandes centros departamentales, centros comerciales y centros de lujo, en donde han tenido la capacidad de cambiar el uso de suelo de las alcaldías y de la Ciudad de México para construir de una manera voraz, en donde ha generado problemas de que se está expulsando a la gente pobre de la Ciudad de México, está aumentando el valor de la plusvalía de la propiedad, y eso ha generado que ha aumentado el costo de vida de la población originaria de la Ciudad de México, y también ha generado una escasez de recursos naturales tan vitales como el agua, porque se está haciendo una demanda de una manera exorbitante. Y esta situación del cártel inmobiliario, se sabe de que Romero es el principal cabeza, porque uno de los actores políticos que tuvo el control del PAN, que es Felipe Calderón, en su momento, en su último libro, hizo el señalamiento que Romero representaba al líder de la mafia del cártel inmobiliario, en donde, aparte del control político de la alcaldía Benito Juárez, él confesó a uno de los sobrinos políticos de Felipe Calderón, y que le contó a su tío, de que él tenía el control de comerciantes de varias alcaldías, incluida la base del poder político en Benito Juárez, en donde esos comerciantes, a partir de la utilización política de sus agremiados para que se les deje vender en las calles, y a la vez de sustraerles recursos económicos diarios, le daba la capacidad política de recibir 7 millones de pesos mensuales para las operaciones políticas de este grupo. También ha sido ya señalado personas que estuvieron en la administración de Romero cuando fue alcalde de Benito Juárez y que actualmente están encarceladas y llevan un proceso jurídico. El director de asuntos jurídicos y el director de asuntos territoriales de la alcaldía cuando Romero fue gobernante están actualmente presos. Su alcalde sucesor tiene también un proceso jurídico por el proceso de defraudación inmobiliaria, y también la actual hermana del nuevo dirigente del PAN está siendo investigada por esta situación. Esa descomposición del PAN prácticamente se vio reflejada en la elección, porque si estamos hablando de que el PAN es un partido con 305,000 afiliados, y nada más participó el 45% del electorado, es decir, participó un poco más de 52,000 militantes del PAN, habla de la falta de cercanía que tiene con la realidad, y este favor político se lo hacen a Morena. ¿Por qué? Porque ya vimos que la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que se dio el anuncio del triunfo de Romero como nuevo dirigente del PAN, hizo señalamientos de que en su momento ella se tuvo que enfrentar con Romero cuando, como líder del panismo de la Ciudad de México, tuvo pleitos con la situación de las persecuciones a las carpetas judiciales por estas desviaciones financieras enormes. Y eso quiere decir que ya le dieron munición política a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer el señalamiento de la corrupción que se tiene por parte del nuevo dirigente del PAN. En pocas palabras, tanto PRI y PAN le están poniendo en bandeja de entrada a Morena, a su coalición y a la presidenta para hacer el señalamiento, porque ponen a dirigentes que siguen manteniendo los mismos conocimientos cupulares, operación política de élite, y que no están cercanos a la ciudadanía, y que están señalados por la corrupción millonaria, que están vinculados a su ejercicio del poder político. Y para concluir, si Marco Cortés recibió 12 gobernaturas panistas cuando fue dirigente del PAN y sale de la dirigencia de 10 años después entregando solo 4 gobernaturas, pues es un claro ejemplo de la clave que ha tenido este partido. Y vamos a preguntarnos
si este Romero va a tener la capacidad de poder recuperar históricamente la votación del PAN, o nos vamos a dar cuenta que nada más va a dar la pelea para tratar de tener 4 gobernaturas, en donde la situación que se está generando, por ejemplo, en Guanajuato y en Querétaro, en situaciones de violencia, ha hecho que cada vez Morena crezca más en números electorales en esos estados. Hay que recordar que incluso panistas que históricamente han tenido el control de estados como Yucatán se han visto derrotados por parte de Morena solamente por el efecto López Obrador, tocayo. Así es, mi tocayo. Yo creo que algo que va en relación a lo que decías es que el problema o la cuestión del cártel inmobiliario está bien localizada en la alcaldía Benito Juárez. O sea, no es casualidad que ahora Jorge Romero, diputado, delegado de Benito Juárez, colaborador, básicamente del mismo grupo de Taboada, también es delegado y candidato en su momento, Hidalgo y Benito Juárez, o sea, sean el esquema del cártel inmobiliario y que justamente están buscando, según ellos, arremeter, ¿no?, contra Morena en las próximas elecciones. Yo lo veo un poco difícil porque pues están sumamente localizados a 1 o 2 alcaldías en la Ciudad de México y que posiblemente quieran remontar a nivel nacional. Yo lo veo muy complicado, pero bueno, no vamos a cerrarnos a la posibilidad de que del dinero, bien o mal habido que tengan, los contactos, y que tienen motivos principalmente para desplazar a Morena de estos centros de poder político para buscar la impunidad, ¿no? O sea, no es casualidad que se estén rolando ellos de diputados, senadores, alcaldes para tener esta inmunidad. Está más que expuesto el cártel inmobiliario. Las pugnas con el partido Morena los ha dejado bastante debilitados, pero las pugnas internas yo creo que más, mi tocayo. Bien señalaba esta cuestión del libro de Calderón, que digo, no lo publicó no solo porque odiaba a la dirigencia de ese momento a Calderón, sino porque a Margarita Zavala no le permitieron ser candidata presidencial y por eso también le sacó ese libro y les dio un golpe político, ¿no? O sea, en la cuestión de la confrontación política con Morena, lo debilitó. Las broncas que traen internas entre el PAN también los ha debilitado, incluso en la cuestión institucional legal los ha debilitado, ¿no? O sea, Ernestina Godoy, ya en su papel en la Fiscalía de la Ciudad de México, también mostró que tenía varios registros, los exalcaldes de la Benito Juárez en diferentes departamentos, que habían violado el uso del suelo, ¿no? Entonces, la última expuesta que les pusieron fue la presidenta Claudia Sheinbaum con la cuestión del sismo del 2017, cuando pues bueno, mucho dinero de la reconstrucción para de los inmuebles afectados por ese sismo, pues básicamente están perdidos, ¿no?, en varias personas señaladas de corrupción, algunos de ellos prófugas, ¿no? La cuestión es que el PAN pues se está minando en todos los frentes, en el legal, en lo político y en lo interno. Entonces es poco probable que vaya a resurgir algo a nivel nacional de ese partido. Es curioso que quien compitió contra Jorge Romero, la otra candidata Dávila, denunciara, ¿no?, que son unos padroneros que infiltraron con estos comerciantes ambulantes, infiltraron el padrón del PAN y con eso pudieron ganar la elección, ¿no? O sea, una estrategia que se da mucho en los partidos políticos y que sabemos tú y yo que quien controla el padrón electoral controla buena parte de la elección interna de un partido. Entonces pues no tienen cara de que lo vayan a soltar fácil, mi tocayo. Ya están bien casados entre ellos, incluso no solo en la cuestión política, sino en literalmente muchos de ellos llegan a ser familia. Entonces son una cúpula, una élite, bien lo decías, y así se van a quedar, mi tocayo. Va a ser muy difícil que el partido se levante de esos sepultureros que ahora llaman dirigentes nacionales. Y yo, por mí, yo nunca he comulgado con el PAN, ni en sus fases más democráticas. Entonces, pues por mí, pues qué bueno, están haciendo un favor al país, pero la verdad es que están ahí por una necesidad organizativa histórica. Tendremos que ver posiblemente en los próximos años si sigue la tendencia igual de derrotas políticas
y de un aumento importante de Morena, cómo se acaba el PAN, y a lo mejor en una de esas le va a pasar en unas décadas, con algunos lustros, la misma suerte que el PRD, mi tocayo, ¿no? Cuando ya lo veamos extinguirse porque ya no fue una opción. Y esto es a lo que Movimiento Ciudadano le ha querido apostar, a desgastar al PAN, al PRI, para hacer esa oposición que mucha gente quiere, que no comulga con la 4T, pues quiere ser parte de la oposición, y el PAN cada vez menos está siendo una opción, no solo por falta de democracia y de transparencia, sino que pues básicamente todos sus actores tienen cola que les pisen, mi tocayo. No es la excepción Jorge Romero. Seguramente la Fiscalía de la Ciudad de México y ahora la Fiscalía Federal está esperando el momento indicado para abrirle una carpeta de investigación o abrir como tal un juicio contra Jorge Romero. Entonces vamos a ver cómo se mueven las fichas, mi tocayo, esperando que pues la justicia no se vuelva a politizar otra vez en este país, y que la verdad se demuestre todo el caso de corrupción que hubo detrás del cártel inmobiliario, y no solo se castigue a los responsables, sino también a las empresas, porque nunca hablan de las empresas y las empresas siguen funcionando como si nada, mi tocayo. Vamos a seguir viendo cómo a lo largo de estos próximos 3 años, tanto los Taboada, los Krill, los Anaya, los Cortés y ahora la nueva dirigencia que está al frente del exalcalde Benito Juárez, pues van a seguir usando el control político del partido y sobre todo metiéndole mano a los 1,320 millones de pesos que le toca de presupuesto al Partido Acción Nacional. Los invitamos a que nos puedan sintonizar en otra edición de Vínculo Político a través del canal de su red social que más les guste, y también pedirles que si les ha gustado el programa u otros que tenemos, lo puedan compartir en sus redes sociales, nos dejen sus comentarios y sobre todo nos den la oportunidad de que puedan seguir conociendo más temas políticos a través de su programa Vínculo Político.